¿Quién recuerda la historia de la Bella Durmiente? El cuento trata sobre una princesa maldecida por una hada malvada para dormir durante 100 años antes de ser despertada por un apuesto príncipe. ¿Y si te dijéramos que la historia no es solo un cuento, sino que tiene algún elemento de verdad? Una cosa que me llamó la atención en esa historia fue cómo alguien podría permanecer inmóvil y hermosa, sin envejecer, luciendo joven y dormida durante años. No es posible. Lo cual era la razón por la que, junto con muchas otras personas, pensábamos que no era más que una historia, hasta que me encontré con este misterio. Y lo que aprendí contradice todo lo que nos han enseñado. Se han encontrado muchos artefactos misteriosos e importantes en las minas de carbón de Taisul, que se encuentra en Rusia. Pero este descubrimiento sigue siendo el hallazgo más extraño y controvertido de todos. En septiembre de 1969, en el pueblo de Yavtzik, en el distrito de Taisul, un minero llamado Alexander Karmakov, durante un proceso de extracción de carbón, encontró un sarcófago de mármol a 2 metros de profundidad en el núcleo de una capa de 20 metros. Estaba a más de 70 metros de profundidad. El sarcófago, o ataúd de piedra, fue llevado a la superficie, y los demás mineros acudieron a ver lo que se había encontrado. Se agolparon alrededor del ataúd e intentaron abrirlo. Pensaban que habían encontrado tesoros porque la inscripción en el sarcófago estaba intrincadamente adornada. Esto significaba que quien estaba enterrado era una persona importante de su sociedad. Y lo más importante, podría haber sido enterrado con tesoros, como solían hacer muchas civilizaciones de la época. Los mineros intentaron levantar y abrir el sarcófago para ver qué había dentro, pero cada intento de abrirlo con golpes de mazo fue inútil. Lo que sea que se usó para hacer este ataúd era muy fuerte. Los mineros casi pierden la esperanza hasta que vieron que, bajo los rayos del sol, el pegamento utilizado para asegurar la tapa comenzó a derretirse, dejando caer un líquido similar a la masilla en el suelo. Ahora la tapa podía ser abierta. Los mineros abrieron el ataúd para ver un interior lleno hasta el borde con un líquido translúcido rosa azulado. Esto ya era extraño para los mineros. Pero su mundo estaba a punto de ser sacudido cuando vieron que embalsamado dentro del líquido había una mujer inmensamente hermosa, de unos 30 años, con grandes ojos azules que permanecían inquietantemente abiertos. Un rizo grueso y rubio oscuro con un tinte rojizo hasta la cintura cubría ligeramente las suaves manos blancas que descansaban a lo largo de su cuerpo. Ella llevaba un vestido blanco que era transparente y terminaba en la rodilla con mangas cortas bordadas con flores multicolores. Los mineros dijeron que parecía que no estaba muerta y solo estaba dormida. ¿Cómo pudo mantenerse así durante Dios sabe cuánto tiempo era un misterio? En la cabeza del sarcófago, los mineros recuperaron una caja de metal negra, rectangular en un extremo, de aproximadamente 25 por 10 centímetros, y nadie tenía idea de qué era. La noticia del descubrimiento se volvió viral, y pronto, las personas acudieron en masa para ver a la hermosa mujer. El sarcófago fue abierto al público de 10 a 6 a.m., a 03 e irio 0 p.m., y todos en el pueblo vinieron a ver la maravilla. La noticia del descubrimiento finalmente llegó al centro regional, y antes de que los mineros o el pueblo entero se dieran cuenta, su localidad fue visitada por muchos jefes, bomberos, militares y policías. Todos los uniformados estaban presentes. No mucho después, un helicóptero de color ladrillo voló desde el área y dejó a una docena de respetables camaradas vestidos de civil. Inmediatamente les dijeron a todos que abandonaran el sarcófago porque el lugar estaba, entre comillas, infectado. Gritaban "contagioso" repetidamente para asustar a la gente y hacerla huir por sus vidas. Y funcionó. En cuestión de minutos, solo el personal aprobado estaba a la vista. Agentes gubernamentales con trajes grises llegaron al sitio para ponerlo en cuarentena. Colocaron una valla alrededor del lugar del descubrimiento y tomaron los nombres de todos los que tocaron el sarcófago o estaban cerca, supuestamente para un examen médico urgente. Como se consideraban contagiosos, los testigos fueron reunidos y mantenidos en aislamiento durante varios días mientras guardias de seguridad vigilaban sobre ellos. A los testigos se les amenazó con no contar a nadie sobre el extraño hallazgo antes de ser liberados. Luego intentaron cargar el sarcófago en un helicóptero, pero estaba demasiado pesado, así que decidieron sacar el líquido rosa para facilitar el trabajo. Tan pronto como se bombeó el líquido fuera de la caja, el cuerpo de la mujer comenzó a tornarse negro frente a ellos. Los ojos se pusieron negros y el cuerpo empezó a descomponerse. Rápidamente detuvieron el proceso y vertieron el líquido de nuevo en el sarcófago, y el cuerpo comenzó a recuperar su resplandor. Después de un minuto, sus mejillas empezaron a sonrojarse de nuevo y todo su cuerpo volvió a como estaba. No tuvieron más remedio que llevar el sarcófago así, con su líquido, a Novosibirsk.
Los trozos de masilla y tierra en el suelo se colocaron en bolsas de plástico y se les dijo a los testigos que se fueran. Unos días después, un profesor anciano de Novosibirsk llegó a Rzavtzik y habló en un club del pueblo sobre los primeros resultados de los diversos análisis de laboratorio realizados en la princesa Tisel. Honestamente, no sé por qué hizo eso, y probablemente por eso la mayoría de los críticos que no creen en la historia siempre usarán a este hombre como prueba de que la historia es falsa. ¿Por qué habría el gobierno de guardar todos estos secretos y luego enviar a alguien a hablar sobre lo que descubrieron? No tiene sentido. De todos modos, el profesor dijo que este viejo hallazgo cambiaría completamente la forma en que la gente piensa sobre la historia. Lo que estaba haciendo era una vista previa, y que pronto, los expertos soviéticos compartirían los resultados de su trabajo, que sorprenderían a todos en la comunidad científica. Bueno, no lo hicieron. Probablemente le mintieron. El profesor dice que la tumba tiene al menos 800 millones de años. Esto es importante porque si lo que dice es verdad, eso significaría que la teoría de Darwin sobre la evolución del hombre a partir del simio está equivocada. De hecho, eso significaría que no hay tal cosa como la evolución, y que los humanos y todos los seres vivos actuales son los mismos que los que existieron desde el principio de los tiempos. Justo como la mayoría de las religiones te dirán. Esto significaría que la mujer fue enterrada en el periodo carbonífero de la era paleozoica, es decir, vivió mucho antes de que existieran los dinosaurios. Ya esto era una gran controversia en el mundo científico. Según el profesor, una prueba genética realizada en ella mostró que el cuerpo tenía un 800% de semejanza con un hombre ruso moderno. El profesor hipotetizó que el sarcófago original del cuerpo de la mujer estaba en un crypt de madera en medio de un denso bosque. Con el tiempo, la cripta fue enterrada completamente bajo tierra, colapsó y fue aislada del aire durante cientos de millones de años, convirtiéndose en una veta de carbón monolítica. Esta revelación generó preguntas y teorías tratando de entender el enigma que era esta mujer. Al principio, la gente pensaba que era de una raza alienígena. Incluso ahora, algunas personas todavía tienen esa creencia. Y eso es porque el cadáver de la mujer planteó más preguntas que respuestas. Para empezar, el tejido utilizado para hacer el vestido de la princesa que llevaba la mujer no puede ser explicado por la ciencia. De hecho, la tecnología para la producción de tal material aún no ha sido inventada por la humanidad y es más avanzada de lo que podríamos hacer. La ropa misma no se desintegró. El líquido rosa en el que estaba inmersa no puede ser explicado, ni cómo mantuvo su cuerpo tan fresco a pesar de haber estado muerta durante siglos. Solo algunos de sus componentes se han identificado, formados por las variedades más antiguas de cebolla y ajo. Algunos incluso creen que lo que se encontró no era el cuerpo de una mujer, sino un biorobot, que es como una copia de la persona real que representaba una poderosa supercivilización. Creen que el robot fue puesto en la tumba a propósito para que pudiera transmitir mucha información a las generaciones futuras, y la caja de metal encontrada en la cabeza de su sarcófago podría ser como ella se comunica de alguna manera. Era muy evidente que esta mujer pertenecía a un nivel de cultura superior al de cualquier otra civilización descubierta hasta ahora, incluida la nuestra. El hallazgo fue declarado sujeto a investigaciones en curso, con revelaciones futuras prometidas al público. Pero, ¿cuándo has conocido al gobierno que comparta sus hallazgos con el público? En su lugar, en cuestión de una semana, el ejército rodeó Yavchik, enterró el lugar del descubrimiento y dijo a todos los que vieron lo que pasó que se olvidaran de ello. Las personas que se negaron a rendirse y siguieron buscando la verdad sobre la princesa dormida murieron misteriosamente o sufrieron accidentes. Por ejemplo, uno de ellos pasó de caso en caso e incluso escribió una carta al Comité Central. Sin embargo, un año después murió convenientemente de insuficiencia cardíaca. Esa fue la historia oficial. Durante el año siguiente, uno a uno, todos los 6 pioneros que vieron el sarcófago murieron en accidentes automovilísticos. Esto significaba que las personas que vieron lo que pasó fueron silenciadas para siempre. En el periodismo, tu fuente importa. Nadie tomará en serio tu historia si no tienes una fuente creíble. Y el gobierno de esa época se aseguró de que así fuera. Así que después de 4 años, se realizaron excavaciones arqueológicas a lo largo de las orillas y las islas del lago Bir Chakul, cerca de donde se hizo el primer hallazgo, con protección militar. La gente que vivía allí no sabía nada sobre la excavación. Todo lo que sabían era que simplemente estaban desenterrando tumbas de la edad de piedra. El gobierno se aseguró de que solo las personas autorizadas supieran lo que estaba pasando. Algo así como el Área 51. Hubo un juramento de secreto que venía con una amenaza de muerte si se rompía.
La verdad salió a la luz por un minero que estaba trabajando en el área de cuarentena. Él estaba en un bar y borracho. Luego comenzó a revelar los secretos. Habló de cómo habían descubierto 3 sarcófagos más, exactamente como el primero, con el mismo contenido y todo. Después de un tiempo, el gobierno quedó satisfecho con la excavación y los trabajos en las islas y bancos de Bir Chakul se completaron. Cientos de tumbas fueron cubiertas con tierra para que pareciera que no había pasado nada. La tumba no fue lo único que se cubrió. La historia también desapareció de la memoria. Y lentamente, con el tiempo, comenzó a parecer que el descubrimiento de la princesa Tizelle nunca había sucedido. La mayoría de los críticos de esta historia han dicho que todo lo que sucedió fue solo un cuento exagerado, nada más. Dieron pruebas definitivas y teorías que tenían sentido. ¿Sí? Había una mina de carbón cerca del pueblo de Rajavsik en la década de 1960. También es cierto que las personas mencionadas en la historia trabajaron en la mina, pero ahí es donde terminan las similitudes. Solo una coincidencia. Tampoco es seguro que el hallazgo tenga 800 millones de años, porque no hay otros lechos de carbón en la Tierra que sean tan antiguos. Los depósitos más antiguos se formaron en la época devónica y no tienen más de 350 millones de años, así que el alboroto sobre que tiene 800 millones de años es falso. Ahora, en cuanto a las muertes misteriosas y los accidentes registrados, afirman que todo fue falso. Todos murieron de forma natural. Tatiana Pavlovna Karnakova, que estaba casada con el minero Karnakov y es mencionada en la historia, dijo que su esposo trabajó en una cantera, pero murió hace 5 años después de estar muy enfermo durante un largo tiempo y no de manera misteriosa. Por último, en 1969, no se podían hacer explosiones en la mina de carbón porque solo había una cantera abierta allí, y la minería a gran escala no se había llevado a cabo allí durante 30 años. En cuanto a la supuesta genética dada por el profesor, es falsa porque en 1969 la gente no sabía mucho sobre genética, por lo que no había declaraciones de expertos como se afirma. De nuevo, todo esto tiene sentido y podría ser correcto, pero aquí está por qué no lo creo del todo. Espero que alguien me demuestre lo contrario y si puedes dejarlo en la sección de comentarios abajo. La princesa Tizelle no fue el único descubrimiento de esa naturaleza. Descubrimientos similares se hicieron en Dagestán en 1974, en la RSS de Kazajistán en 1976 y entre las ciudades de Mirny y Vilyuisk en 1978. Estas son pruebas de que esto era una ocurrencia normal en civilizaciones antiguas. El caso más famoso de este tipo se encontró en China. En 1971, arqueólogos chinos encontraron el cuerpo de una noble llamada Xin Zui en una tumba en la provincia de Hunan. Ella había sido enterrada en 4 sarcófagos apilados cubiertos con gruesas capas de carbón y arcilla durante 2000 años y estaba aún asombrosamente bien conservada, al igual que la princesa Tizelle. Su cuerpo estaba completamente enterrado en un líquido preservativo amarillo, nuevamente, al igual que la princesa Tizelle. La mezcla de embalsamamiento se evaporó rápidamente cuando se abrió la tumba. Después de que se encontró la tumba de Xin Zui, comenzaron a circular historias sobre cuerpos que no podían dañarse, sarcófagos de mármol y líquidos que no podían congelarse. Incluso hay otra historia similar, esta vez de una verdadera princesa Ukok, que fue encontrada en Altai en 1993. Se dice que esta princesa murió alrededor del 500 al 400 a.C., como una joven chamán, y cuando la encontraron, todavía parecía estar viva. Gracias a que su cuerpo quedó atrapado en hielo, todo se conservó. Por supuesto, en cuanto el hielo comenzó a derretirse, la princesa se volvió más oscura y su ropa comenzó a desmoronarse. Solo las hábiles acciones de los arqueólogos evitaron la pérdida total de este excepcional hallazgo. Todo esto significaba que esto era una ocurrencia o práctica normal para personas de alto estatus en civilizaciones antiguas. Pero con la princesa Tizelle, han pasado más de 55 años y aún estamos no más cerca de la verdad.